La verdad más peligrosa no es la que el mundo odia, es la que el mundo teme mirar de frente. Hola, familia de pruebas bíblicas. Qué bendición tenerte aquí una vez más. Hoy no venimos a hablar de un tema ligero, ni de una tradición inocente, ni de una simple fecha marcada por la emoción y la nostalgia. Hoy vamos a entrar en un territorio espiritual que pocos se atreven a tocar, un territorio donde la iluminación de las calles no alcanza, donde la música suave deja de sonar, donde la verdad no se celebra, sino que se confronta. Hoy vamos a hablar de la oscura verdad de la Navidad, esa verdad que nadie quiere aceptar, esa verdad que fue enterrada bajo capas de costumbres, simbolismos y luces artificiales que pretenden calmar la conciencia, pero que en realidad esconden una revelación que el cielo nunca quiso que olvidáramos. Y si te dijera que la Navidad que conoces no es la Navidad que Dios anunció, y si te dijera que lo que hoy el mundo celebra como una fiesta llena de ternura y paz fue, en su origen, una escena marcada por guerra espiritual, vigilancia y peligro. Y si te dijera que cada año, mientras millones levantan adornos, el enemigo levanta velos. Y si te dijera que detrás del brillo, detrás de la alegría superficial, detrás de la tradición global, existe un mensaje profético que fue silenciado porque revelaba demasiado. ¿Estarías dispuesto a mirar esa verdad? Porque la Navidad, tal como el cielo la escribió, nunca fue diseñada para producir nostalgia, fue diseñada para producir discernimiento, nunca nació para emocionar, nació para despertar, nunca fue creada para decorar hogares, fue creada para anunciar una batalla, pero ese mensaje fue apagado, su filo fue doblado, su luz fue deformada, su profecía fue reemplazada por costumbres que suavizan la conciencia y adormecen el espíritu. El nacimiento de Jesús no fue una postal dulce, fue una invasión divina en territorio enemigo. Fue la entrada del reino eterno en medio de las tinieblas, el primer movimiento visible de una guerra que culminará con la apertura del cielo y el regreso del Rey. Pero esa dimensión profética fue transformada en una historia inofensiva, agradable y universal. Las fuerzas espirituales sabían que no podían borrar el hecho, así que optaron por borrar el significado. Hicieron lo que siempre hacen, no eliminar la verdad, sino envolverla en tradición, no destruir la señal, sino cubrirla con símbolos vacíos, no negar la profecía, sino distraer al mundo para que no la vea. Bajo luces brillantes, melodías dulces y rituales emocionales, la humanidad olvidó que la Navidad no es un recuerdo del pasado, es una sombra del futuro. Es un eco del momento en que la luz descenderá otra vez, no en silencio, sino con gloria. Por eso este mensaje incomoda, porque toca fibras espirituales profundas, porque rasga el velo que el mundo prefiere mantener intacto, porque obliga a mirar la Navidad como el cielo la diseñó, no como la cultura la convirtió. Y cuando uno mira la Navidad desde la revelación bíblica, descubre que lo que se celebra hoy no coincide con lo que ocurrió aquel día. Descubre que el pesebre no era una postal, era un campo de batalla, que la estrella no era un adorno, era una señal, que los pastores no eran figuritas, eran centinelas espirituales, que los ángeles no cantaban villancicos, daban órdenes de guerra, que el niño no representaba ternura, representaba juicio sobre el reino de las tinieblas. Si esta introducción ya te hizo sentir que algo dentro de ti se está moviendo, si algo te dice que este mensaje no llegó por casualidad, si percibes que hay más verdad detrás de esta fecha de lo que siempre te dijeron, entonces quédate conmigo. Porque lo que vamos a revelar en este guión no es popular, pero es necesario, no es cómodo, pero es urgente, no es emocional, pero es profético. Vamos a entrar en la oscuridad para recuperar la luz.
Vamos a rasgar la tradición para ver la verdad. Vamos a desenterrar lo que el cielo anunció y el mundo escondió. Y si este mensaje ya está despertando tu espíritu, si sientes que necesitamos hablar estas verdades con más fuerza que nunca, te invito a apoyar este contenido con tu like, dejar tu comentario y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas para que juntos llevemos luz en un tiempo donde el mundo prefiere las sombras disfrazadas de brillo. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es un análisis, es una revelación. Bloque 2. El origen que fue ocultado. Cuando la Navidad se usó para tapar una guerra espiritual, para entender la oscura verdad que nadie quiere aceptar sobre la Navidad, debemos regresar al origen, no al origen que cuentan las postales, ni al que repiten las canciones, ni al que adornan los árboles, sino al origen donde el cielo y el infierno se enfrentaron en silencio bajo una noche que parecía tranquila, pero que en realidad estaba llena de tensión espiritual. Porque la escena del nacimiento del Mesías no fue un momento de calma. Fue el movimiento más estratégico que Dios realizó en la historia humana. Un golpe directo al corazón de las tinieblas, una irrupción que cambió para siempre la estructura del mundo espiritual. Sin embargo, esa dimensión fue sepultada bajo capas de tradición para que la humanidad nunca comprendiera lo que realmente ocurrió. Piensa por un momento. ¿Por qué el cielo decidió aparecer no en un palacio, sino en un establo? ¿Por qué no escogió un escenario público y glorioso, sino un rincón silencioso y vulnerable? ¿Por qué la luz descendió sin que la mayoría del mundo lo supiera? Porque la misión no era generar celebración, era ejecutar una operación. El Verbo Eterno entró a la tierra de forma oculta para que el enemigo no pudiera impedirlo. La escena de Belén, lejos de ser dulce, era peligrosa. Mientras María y José buscaban un lugar para el niño, los reinos invisibles estaban en agitación. Ángeles rodeaban el perímetro espiritual. El enemigo observaba desde las sombras. Profetas temblaban ante visiones que no lograban comprender. Herodes, manipulado por fuerzas que él mismo desconocía, sintió un pánico que lo hizo reaccionar con violencia. La Biblia no describe una fiesta, describe un campo de guerra. Esto es lo que el mundo no acepta. La Navidad fue el inicio de un ataque directo contra el reino de las tinieblas. No fue una celebración, fue una declaración. Fue el anuncio de que el plan eterno ya había comenzado. Fue la noche en que la luz descendió no para inspirar, sino para destruir las obras de Satanás. Pero esa verdad nunca fue bien recibida. ¿Por qué? Porque una humanidad cómoda no quiere pensar en guerra espiritual, no quiere pensar en juicio, no quiere pensar en conflicto entre luz y tinieblas. Quiere historias que calmen, no verdades que confronten. Por eso la Navidad fue suavizada, edulcorada, decorada, envuelta en emociones, convertida en un recuerdo amable que evita tocar lo que realmente ocurrió esa noche, una invasión divina. El enemigo no pudo impedir el nacimiento del Mesías, pero sí pudo distorsionar la memoria del evento. Transformó una señal profética en una tradición cultural. Convirtió un mensaje de guerra en una historia de ternura. Diluyó la urgencia y la reemplazó con nostalgia. Cambió la espada por una canción. Reemplazó el rugido del cielo por el susurro de un villancico. Y la humanidad lo aceptó sin resistencia porque la verdad espiritual siempre ha incomodado más que la tradición. Pero el detalle más inquietante es que la distorsión no fue casual. Fue estrategia. Porque si el mundo comprende el origen real de la Navidad, también comprenderá el final. Si entiende la primera irrupción de la luz, sabrá cómo será la segunda. Si ve el patrón escondido en Belén, entenderá las señales de la venida gloriosa. Por eso la verdad fue silenciada. Porque el enemigo sabía que el nacimiento del Mesías no solo revelaba el pasado, revelaba el futuro.
La Navidad no hablaba de lo que ocurrió, sino de lo que ocurrirá. Cada elemento de la escena original era una profecía codificada. El pesebre anunciaba que el reino vendría primero en humildad, pero volvería en gloria. La hostilidad de Herodes revelaba que, al final, los poderes del mundo se levantarán otra vez contra el Mesías. La estrella mostraba que el cielo enviará señales visibles antes del regreso. Los pastores representaban al remanente que discernirá mientras otros duermen. Los sabios simbolizaban a las naciones que verán lo que muchos cercanos ignorarán. La persecución anunciaba que la luz siempre provoca confrontación. Todo en la Navidad original apuntaba al final de los tiempos. Pero esa verdad fue ocultada porque revelaba demasiado. Si la gente entendiera el origen profético, entendería el destino profético. Si comprendiera el nacimiento, comprendería el regreso. Si viera la guerra espiritual detrás del pesebre, vería la guerra espiritual que marcará el fin. Por eso la Navidad moderna existe, para tapar la verdad con brillo, para cubrir la profecía con tradición, para que una generación que debería estar alerta termine anestesiada por emoción, nostalgia y luces artificiales. Lo dulce fue utilizado para esconder lo urgente, lo decorativo para enterrar lo profético, lo emocional para silenciar lo espiritual, y así, lo que comenzó como un ataque del cielo contra las tinieblas, terminó siendo un recuerdo inocuo que ya no incomoda a nadie, un recuerdo que oculta la batalla que está por comenzar. En el bloque 3, revelaremos cómo esa distorsión evolucionó al punto de convertir la Navidad en un instrumento para moldear la percepción espiritual del mundo, preparándolo sin saberlo para aceptar una imitación peligrosa. Bloque 3. La transformación silenciosa. Cómo la Navidad se convirtió en el molde espiritual del mundo. Lo que pocos entienden, y menos aún aceptan, es que la distorsión del origen no se detuvo en la historia, sino que avanzó silenciosamente hasta moldear la percepción espiritual de la humanidad entera. La Navidad no solo fue suavizada, fue reconfigurada. Fue convertida en un instrumento emocional que no despierta, sino adormece. No confronta, sino tranquiliza. No revela, sino cubre. Y esta transformación lenta, casi imperceptible a lo largo de siglos, cambió la manera en que generaciones enteras entienden a Dios, a Jesús, a la luz, a la verdad y al tiempo final. Porque la Navidad moderna no es solo una tradición, es un molde espiritual, un molde que forma pensamientos, sensibilidades y expectativas sin que nadie lo note. Los expertos espirituales explican que la mente humana se acostumbra a las imágenes que repite. Y cuando, año tras año, generación tras generación, el mundo entero contempla a un Cristo suave, decorativo, sentimental, sin autoridad, sin juicio, sin gloria, sin espada, ese Cristo se convierte en la imagen dominante del Mesías. Un Cristo reducido al pesebre, atrapado en la infancia, congelado en ternura. Un Cristo que no incomoda, que no confronta el pecado, que no exige rendición, que no anuncia el juicio, que no carga fuego en su mirada. Un Cristo domesticado, aceptable para todos, incluso para quienes nunca permitirían al Cristo verdadero gobernar sus vidas. Y aquí está el punto más oscuro. Ese Cristo reducido se volvió el estándar emocional de una humanidad que ya no sabe distinguir entre luz verdadera y luz falsa. El enemigo no necesitó destruir la figura del Mesías, solo necesitó suavizarla. No necesitó negar la historia, solo necesitó desactivar su profecía. No necesitó eliminar la Navidad. Solo necesitó convertirla en emoción, porque una emoción repetida se convierte en creencia, y una creencia distorsionada se convierte en vulnerabilidad. Y hoy, esa vulnerabilidad es global. La Navidad moderna moldeó una generación que ama la idea de un Dios que abraza,
pero no de un Dios que santifica, que celebra la luz decorativa, pero no soporta la luz que revela, que adora al niño indefenso, pero rechaza al rey victorioso, que canta sobre paz mientras ignora la guerra espiritual, que se conmueve ante un pesebre, pero se incomoda ante una trompeta. Y así, un mundo que debería estar preparándose para el regreso glorioso, terminó preparándose emocionalmente para aceptar cualquier luz que le ofrezca paz sin verdad. Y eso describe exactamente el tipo de luz que el falso Mesías traerá. Pero la transformación fue más profunda aún. No solo cambió la imagen del Mesías, cambió la imagen del mal. La Navidad moderna presenta un mundo donde el conflicto desaparece, donde la tensión se suspende por un mes, donde las emociones altas reemplazan la espiritualidad profunda, donde el ambiente cálido sustituye la vigilancia. Y cuando un corazón se acostumbra a épocas donde el peligro parece no existir, pierde su capacidad de discernir tiempos proféticos. Se vuelve ciego a las señales, se vuelve sordo a la urgencia, se vuelve lento para el arrepentimiento, se vuelve insensible a la voz del cielo. Por eso las tinieblas aman la Navidad moderna, porque al mundo le ofrece luz, pero no verdad, movimiento, pero no transformación, melodía, pero no preparación, unión, pero no arrepentimiento, una atmósfera espiritual sin Espíritu Santo, una sensación de paz sin el Príncipe de Paz, una celebración que parece espiritual, pero que drena discernimiento. Y esta transformación silenciosa produjo el cambio más grave de todos. La humanidad comenzó a amar una versión de Jesús que no se parece al Jesús que viene. La Navidad moldeó corazones para esperar al Mesías equivocado, un Salvador emocional, tolerante, universal, armonioso, no el Rey glorioso que vendrá con poder y justicia. Un Salvador que coincide exactamente con la imagen que el falso Mesías presentará. El mundo quedó condicionado, moldeado, preparado psicológica y espiritualmente para aplaudir a quien no traerá verdad, sino imitación, a quien no traerá reino, sino engaño, a quien no vendrá desde el cielo, sino desde el espíritu del tiempo. Porque cuando se cambia el origen, se cambia el destino. Cuando se distorsiona la primera venida, se distorsiona la expectativa de la segunda. Cuando se entrena el corazón con emoción, no soportará la gloria. Cuando se adora un Cristo pequeño, se rechazará al Cristo poderoso. En el bloque 4 revelaremos cómo la Navidad no solo moldeó la imagen del Mesías, sino que también introdujo símbolos diseñados para reemplazar verdades espirituales, hasta crear un espejo distorsionado que impide ver la profecía. Bloque 4. Los símbolos que reemplazaron la verdad. El espejo distorsionado de la Navidad moderna. Para comprender la oscura verdad de la Navidad, no basta con mirar el origen. Es necesario examinar los símbolos que la rodean hoy, porque los símbolos no son neutros. Los símbolos educan, moldean, influyen, dirigen percepciones, emociones y creencias mucho más de lo que la gente quiere admitir. Y la Navidad moderna está construida sobre un conjunto de símbolos que no solo distorsionan la historia bíblica, sino que reemplazan verdades espirituales fundamentales. Cada símbolo que se añadió no fue una simple decoración, fue una sustitución que con el tiempo creó un espejo distorsionado, una versión bonita, emocional y aceptable de una verdad que originalmente fue intensa, profética y peligrosa para las tinieblas. El primer símbolo es el árbol de Navidad, un objeto que hoy ocupa el centro de millones de hogares. Se enciende, se decora, se rodea con regalos, se convierte en el punto focal de la celebración. Pero ese árbol, en términos espirituales, funciona como un reemplazo visual de la estrella verdadera. La estrella original no era un adorno,
Era una señal del cielo, un mensaje profético que guiaba a los sabios hacia el cumplimiento del tiempo. Era dirección, era revelación, era movimiento. Pero el árbol, altamente simbólico en culturas antiguas, asumió ese lugar. Se convirtió en el foco de la luz, se convirtió en el centro. Y al hacerlo, la estrella dejó de ser señal para ser un simple decorado en la punta del árbol. La señal profética fue reducida a ornamento. La revelación fue reducida a estética. El segundo símbolo distorsionado es la figura del niño dulce en el pesebre. En la escena original, el nacimiento del Mesías era un acto de guerra espiritual. La palabra hecha carne descendió para destruir las obras del diablo. Su llanto no era poeticidad, era anuncio. Su humillación no era fragilidad, era estrategia. Pero la tradición convirtió ese momento en una imagen tierna, suave, emocionalmente aceptable. Un niño que inspira cariño, no reverencia, que provoca ternura, no temor santo, que conmueve, pero no confronta. La figura del niño no es falsa, pero sí incompleta. Porque cuando la imagen del Mesías queda atrapada en la infancia, se mutila la revelación del Rey que vuelve en gloria. El tercer símbolo que reemplazó la verdad es el espíritu navideño, una sensación emocional de bondad, unidad y sensibilidad que se activa una vez al año y desaparece en cuanto las luces se guardan. Ese espíritu no tiene origen en la Biblia. No produce arrepentimiento, no despierta discernimiento, no prepara corazones, no transforma vidas. Es una atmósfera emocional envolvente, agradable, cálida, pero vacía espiritualmente. Un sustituto perfecto del Espíritu Santo para una generación que quiere sentir emoción sin rendir su vida. Una sensación que parece luz, pero que no ilumina, que parece paz, pero que no sana, que parece amor, pero que no purifica. El cuarto símbolo es la figura del anciano vestido de rojo, una imagen simpática y globalmente aceptada que se convirtió en el rostro de la Navidad moderna. No importa su origen exacto, lo que importa es su función espiritual. Reemplazó la expectativa del reino futuro con la expectativa de regalos presentes. Reemplazó la figura del rey que viene a recompensar según obras con una caricatura que entrega premios superficiales sin transformación. Reemplazó el temor reverente con humor. Reemplazó la gloria eterna con magia efímera. Y sobre todo, reemplazó el centro de la Navidad con un ícono que desvía la mirada del verdadero mensaje. El quinto símbolo son los villancicos, melodías suaves que generan nostalgia pero no verdad. La Biblia no describe cantos dulces en Belén. Describe un ejército celestial proclamando una declaración de guerra espiritual. Gloria a Dios en las alturas. No era un coro decorativo, era el anuncio de que el reino había descendido. Pero la música moderna diluye esa fuerza y la convierte en sonido ambiental. Canciones que producen emoción, pero no revelación. Canciones que acarician la memoria, pero que no despiertan el espíritu. Todos estos símbolos funcionan como un espejo invertido. Parecen espirituales, pero no revelan nada. Parecen luz, pero ocultan la luz verdadera. Parecen celebración, pero silencian la profecía. Son suficientes para satisfacer la emoción humana, pero no para despertar la urgencia espiritual que Belén originalmente contenía. Y cuando una generación crece rodeada de símbolos que reemplazan la verdad, inevitablemente perderá discernimiento. Creerá que conoce la historia, pero no conocerá la profecía. Celebrará la luz artificial, pero ignorará la luz que viene del cielo. Adorará un recuerdo, pero no esperará un regreso. Y esa desconexión
ese espejo distorsionado que la Navidad construyó durante siglos, es la razón por la que millones no reconocerán la luz verdadera cuando se manifieste, y caerán ante la luz falsa cuando aparezca. Porque la Navidad moderna no destruyó la verdad, la tapó, y lo que se tapa no desaparece, solo queda oculto hasta que alguien decida levantar el velo. En el bloque 5 revelaremos cómo esta distorsión creó la vulnerabilidad perfecta para la generación final, y cómo la Navidad se convirtió en un entrenamiento emocional para aceptar una luz que no proviene del cielo. Bloque 5. La vulnerabilidad final. Cómo la Navidad entrenó a una generación para aceptar una luz que no es de Dios. La distorsión no solo creó símbolos nuevos, ni solo reemplazó verdades antiguas, ni solo suavizó la profecía. La distorsión produjo algo mucho más profundo, algo que toca la raíz del espíritu humano. Creó vulnerabilidad. Una vulnerabilidad emocional, mental y espiritual que afecta a millones sin que siquiera lo perciban. Porque cuando una verdad es reemplazada por un símbolo, el corazón comienza a amar el símbolo más que la verdad. Y cuando ese símbolo se repite por generaciones, termina moldeando no solo lo que las personas creen, sino lo que esperan. Termina moldeando la forma en que identifican la luz, la forma en que interpretan la paz, la forma en que entienden lo espiritual. La Navidad moderna entrenó al mundo para amar una luz que no confronta, una luz suave, una luz emocional, una luz que no exige entrega, ni arrepentimiento, ni discernimiento, una luz cálida, superficial, estética. Y ese entrenamiento, sí, entrenamiento, dejó el espíritu humano debilitado frente al engaño final, porque Jesús advirtió que la generación del fin no caería por falta de luz, sino por exceso de luz falsa, no por oscuridad evidente, sino por una imitación brillante, no por engaños burdos, sino por verdades mezcladas que suenan hermosas, pero no provienen del cielo. La Navidad, transformada en un espectáculo emocional, acostumbró a millones a una espiritualidad sin profundidad. Una espiritualidad que se siente pero no se entiende, que emociona pero no transforma, que toca la piel pero no penetra el alma, que enciende la nostalgia pero apaga la vigilancia. Y esa espiritualidad se convirtió en la base perfecta para la aparición del falso Mesías. Porque Él no vendrá con sombras, vendrá con luz. No vendrá con miedo, vendrá con paz. No vendrá con conflicto, vendrá con soluciones. No vendrá con violencia, vendrá con carisma. No vendrá con oscuridad, vendrá con brillo. Una luz que se parece muchísimo a la Navidad moderna. El enemigo entendió que si lograba construir una generación entrenada para amar la luz equivocada, entonces no sería necesario forzar el engaño. Ellos mismos lo abrazarían. Ellos mismos lo celebrarían. Ellos mismos lo proclamarían. Porque cuando el corazón aprende a amar un tipo de luz, rechaza todo lo que no encaje con esa luz, incluso si esa otra luz es la verdadera. Por eso la Navidad moderna no solo cambió la percepción del Cristo que vino, sino también la percepción del Cristo que volverá. Creó un Mesías emocional, no espiritual, amable, no confrontador, universal, no santo, decorativo, no soberano, y esa imagen se convirtió en la expectativa global. Una expectativa que será perfectamente explotada cuando el impostor aparezca como un salvador luminoso, espiritual, pacificador, abrazado por todas las culturas, todas las religiones, todas las sensibilidades. El falso Mesías entrará al mundo con la misma suavidad emocional que la Navidad introdujo durante siglos. Así es como se crean las grandes trampas, lentamente, dulcemente, emocionalmente. El veneno no se sirve en un cáliz oscuro, se mezcla en una copa brillante,
Y la generación final, moldeada por un mes entero de cada año, en el que las emociones dominan al discernimiento, creyendo que la atmósfera cálida equivale a espiritualidad verdadera, se encontrará sin armas cuando el engaño aparezca con la misma textura emocional, con la misma estética luminosa, con la misma suavidad sentimental, con la misma falsa sensación de paz. Porque la luz del impostor será exactamente la luz que el mundo aprendió a amar en Navidad. Pero el cielo no guarda silencio. El Espíritu de Dios está despertando a quienes quieren ver más allá del brillo superficial. Está abriendo ojos para discernir lo que el mundo ignora. Está levantando una generación que entiende que la luz verdadera no siempre acaricia, a veces corta, que la verdad no siempre calma, a veces despierta, que la fe no siempre emociona, a veces confronta, que la Navidad original no era una anestesia emocional, era un anuncio profético. Si este mensaje te está abriendo los ojos, si sientes que algo dentro de ti está despertando, si entiendes que esta revelación no es casualidad, sino una llamada del cielo, te invito a apoyar este contenido. Deja tu like, comenta lo que piensas y suscríbete al canal Pruebas Bíblicas para que esta verdad llegue a más personas antes de que sea tarde. Aquí no hablamos tradición, hablamos profecía. Aquí no damos emoción, damos discernimiento. En el bloque 6 revelaremos cómo esta luz falsa no solo prepara al mundo para el impostor, sino que reescribe la expectativa espiritual de millones, hasta hacer que rechacen al verdadero Rey cuando Él venga en gloria. Bloque 6. La expectativa corrompida. Cómo la luz falsa de la Navidad hizo que el mundo no quiera al Rey verdadero. La luz falsa no solo entrenó al mundo para aceptar un Salvador equivocado, también deformó la expectativa del regreso del Cristo verdadero. Porque cuando una generación entera crece con una imagen suavizada, sentimental y domesticada del Mesías, inevitablemente rechazará al Mesías real cuando Él aparezca con gloria, autoridad y juicio. El enemigo no solo distorsionó la Navidad para preparar la llegada del impostor, también lo hizo para impedir que el mundo reciba al Rey verdadero. Porque el Cristo glorioso que viene no encaja con la imagen emocional que la sociedad fabricó durante siglos. Los expertos en teología profética explican que uno de los engaños más peligrosos del tiempo final es este. El mundo espera a un Cristo que no existe. Un Cristo amable, diplomático, universal, tolerante, sin justicia, sin espada, sin trono, sin autoridad. Un Cristo que abraza todo, que acepta todo, que no confronta nada. Un Cristo compatible con todas las religiones, con todas las culturas, con todas las sensibilidades. Un Cristo moldeado para la comodidad humana, no para la verdad eterna. Pero ese Cristo no es el que viene. Ese Cristo no es el del Apocalipsis. Ese Cristo no es el de la segunda venida. Ese Cristo es el molde emocional que la Navidad moderna instaló en el inconsciente colectivo, precisamente para que millones rechacen la gloria verdadera cuando se manifieste. La Navidad convirtió al Mesías en un símbolo tierno. El Apocalipsis lo revela como fuego. La tradición lo puso en un pesebre. La profecía lo muestra en un trono. El mundo lo imagina callado. El cielo dice que su voz resonará como muchas aguas. La cultura lo presenta como frágil. La escritura lo presenta como rey y guerrero. Estas dos imágenes chocan, y cuando el Cristo verdadero venga en gloria, su manifestación será incompatible con la expectativa moldeada por siglos de luz artificial. Por eso Jesús dijo que muchos se escandalizarán. Por eso Apocalipsis describe a las naciones lamentándose cuando lo vean. Por eso el mundo rechazará su justicia. Porque la generación final fue entrenada para aceptar un Salvador emocional, no uno glorioso. Y aquí está la revelación más inquietante. La Navidad moderna
no solo entrenó al mundo para aceptar al impostor, entrenó al mundo para rechazar al verdadero Cristo cuando aparezca. ¿Cómo lo hizo? Suavizando, decorando, endulzando, emocionando, haciendo que la luz verdadera parezca demasiado intensa, demasiado pura, demasiado exigente para una sociedad acostumbrada a una espiritualidad superficial. Por eso el falso Mesías será celebrado, mientras el Cristo verdadero será temido. Por eso el impostor será abrazado, mientras el Hijo del Hombre será rechazado. Por eso millones aplaudirán la paz falsa, mientras se incomodarán con la justicia eterna. Porque la expectativa fue corrompida desde la infancia, desde los primeros recuerdos, desde las primeras canciones, desde las primeras imágenes. El enemigo no solo robó el significado profético, robó la imagen del rey, robó la reverencia, robó la urgencia, robó la expectativa correcta para reemplazarla por una que favorece su agenda. Así, cuando el cielo se abra de verdad, cuando las trompetas suenen, cuando el Hijo del Hombre descienda con gloria indescriptible, la mayoría del mundo no verá cumplimiento, verá amenaza, no verá salvación, verá juicio, no verá amor, verá fuego, porque la Navidad los entrenó para esperar una luz suave, no una gloria eterna. Este es el daño más profundo, una humanidad que cree amar a Jesús, pero no está preparada para recibir al Jesús verdadero. Una generación que canta sobre paz, pero ignora que el príncipe de paz viene como juez. Una sociedad que celebra un recuerdo, pero rechaza la realidad que ese recuerdo anunciaba. En el bloque 7 revelaremos cómo esta expectativa corrompida abre la puerta al momento final. No solo aceptar la luz falsa, sino resistir la verdadera, cumpliendo exactamente las profecías del fin. Bloque 7. La resistencia a la luz. Cuando el mundo rechace al rey porque esperaba otra luz. Si una generación ha sido entrenada para amar la luz equivocada, inevitablemente será incapaz de sostener la mirada cuando la luz verdadera aparezca. Y este es el punto más dramático de toda la distorsión navideña. No solo prepara al mundo para aceptar al impostor, prepara al mundo para resistir al Cristo verdadero. Porque cuando Él regrese en gloria, su presencia no tendrá nada que ver con la estética emocional que la cultura diseñó alrededor de la Navidad. No será suave, no será decorativa, no será simbólica, será fuego, será justicia, será autoridad, será reino, y esa gloria será insoportable para quienes aprendieron a relacionarse con un Cristo que nunca existió. Jesús mismo advirtió que cuando el Hijo del Hombre viniera, muchas naciones llorarían al verlo. ¿Por qué llorarían ante el Rey que supuestamente aman? Porque no reconocerán la luz verdadera cuando se manifieste. La confundirán con juicio, no con salvación. La verán como amenaza, no como victoria. Su gloria será demasiado intensa para una generación acostumbrada a una espiritualidad tibia. Su justicia demasiado pura para corazones moldeados por emociones y no por verdad. Su voz demasiado fuerte para quienes han vivido bajo melodías suaves. Su autoridad demasiado real para aquellos que siempre lo imaginaron como un niño frágil, atrapado en un pesebre. El mundo rechazará al rey porque lo esperaba pequeño, lo esperaba dulce, lo esperaba sentimental, lo esperaba manejable, lo esperaba compatible con su sensibilidad moderna. Pero el rey que viene no se parece en nada al Cristo de las tarjetas navideñas. El Cristo glorioso no sonríe con inocencia, regresa con poder, no trae villancicos, trae trompetas, no viene a ser celebrado, viene a reinar. No llega escondido en vulnerabilidad, llega envuelto en majestad, y esa majestad será insoportable para quienes aprendieron a amar una luz falsa. El enemigo lo sabía. Sabía que la batalla final no sería entre luz y oscuridad,
sino entre luz falsa y luz verdadera. Y sabía que la mejor forma de preparar al mundo para rechazar la luz verdadera era introducir una versión débil, emocional y decorativa de luz. Una luz que no quema, una luz que no revela, una luz que no transforma, una luz que no confronta, una luz que no exige arrepentimiento, una luz sin santidad, una luz que se siente pero que no salva. La Navidad moderna introdujo esa luz. Año tras año, generación tras generación, moldeó corazones para esperar un brillo suave, uniforme, delicado, emocional. Y cuando el Cristo verdadero venga en gloria, ese brillo será destrozado por la manifestación de un fuego que no busca agradar, sino gobernar. Por eso, el Apocalipsis describe a los impíos escondiéndose en cuevas cuando el Cordero aparezca. ¿El Cordero? Sí, pero un Cordero glorificado, no infantilizado. Un Cordero con autoridad, no con fragilidad. Un Cordero con mirada ardiente, no con expresión tierna. Un Cordero que es también león. Un Cordero que juzga, que separa, que purifica, que expone. Ese Cristo será insoportable para quienes fueron entrenados para amar solo la parte cómoda del Evangelio. Y aquí está la parte más inquietante de todas. La Navidad moderna, con su luz artificial, no solo preparó al mundo para aceptar al falso Mesías, sino para temer y rechazar al verdadero Jesús cuando regrese. Un Jesús que no encaja con el molde cultural. Un Jesús que no se asemeja al símbolo emocional. Un Jesús que no se parece en nada al niño de las postales. El enemigo logró lo que buscaba, que una generación entera ame un Cristo incompleto. Porque un Cristo incompleto es un Cristo fácil de reemplazar. Y un Cristo fácil de reemplazar es un Cristo fácil de rechazar. Cuando el cielo se abra y el Rey descienda, su presencia será tan intensa, tan absoluta, tan real, tan incompatible con la espiritualidad liviana del mundo, que millones preferirán la luz falsa antes que la verdadera. Porque la luz verdadera exige rendición, exige arrepentimiento, exige santidad, exige dejar atrás las sombras cómodas, exige abandonar el molde emocional que la Navidad instaló. En el bloque 8 revelaremos cómo este rechazo de la luz verdadera y aceptación de la luz falsa desembocará directamente en el cumplimiento de las profecías del fin, y cómo una fecha diseñada para anunciar el reino terminó siendo usada como herramienta para preparar al mundo para la mayor imitación espiritual de todos los tiempos. Bloque 8. La imitación final. Cuando la Navidad se convierte en el marco perfecto para la mayor mentira espiritual de la historia. La pregunta que pocos hacen y que casi nadie quiere enfrentar es esta: ¿cómo será posible que el mundo entero reciba al falso Mesías con alegría, celebración y esperanza, sin sospechar que está frente al mayor engaño espiritual jamás diseñado? La respuesta es inquietante. Porque la preparación ya ocurrió. No fue repentina, no fue evidente, no fue violenta. Fue emocional, suave, constante, repetitiva. Año tras año, generación tras generación, la Navidad moderna construyó el marco emocional perfecto para que la humanidad confunda la luz falsa con la luz verdadera. Porque la mejor imitación no es aquella que contradice la verdad, sino la que se parece a ella, pero sin su esencia. La Navidad, tal como se vive hoy, es el ensayo general de la atmósfera espiritual que el falso Mesías replicará en su manifestación. Una atmósfera cálida, armoniosa, inclusiva, profundamente emocional. Una atmósfera donde la sensibilidad parece espiritualidad, donde la unión parece santidad, donde la luz artificial parece presencia divina. Una atmósfera donde las personas bajan la guardia, donde las emociones gobiernan por encima del discernimiento, donde un brillo suave es suficiente para convencer a millones de que todo está bien,
de que todo es paz, de que todo es bueno. Pero la luz que no confronta jamás proviene del cielo. La Navidad moderna entrenó al mundo para amar una espiritualidad que no exige nada. Y el falso Mesías llegará exactamente envuelto en esa textura emocional. Su presencia no será tenebrosa, será reconfortante, no será perturbadora, será inspiradora, no será oscura, será luminosa. Los que no conocen la luz verdadera verán su brillo y creerán que proviene de Dios, cuando en realidad proviene del engaño más perfecto jamás orquestado en la tierra. La profecía dice que el falso Mesías hará grandes señales. No señales monstruosas, sino señales que parezcan luz. Señales que generarán lágrimas en los ojos de quienes aman la emoción más que la verdad. Señales que encenderán esperanza en quienes nunca dejaron que la gloria de Dios los transformara. Señales que parecerán milagros, pero cuyo origen será la imitación espiritual que Apocalipsis advirtió repetidamente. El enemigo copiará todo lo que pueda copiar. Copiará la paz, copiará la compasión, copiará la bondad, copiará la unidad. Copiará incluso la luz, y esa copia será tan perfecta que millones la recibirán con la misma suavidad emocional con la que reciben la Navidad. Y este es el punto donde la revelación se vuelve más oscura. La Navidad moderna ya enseñó al mundo a preferir la imitación antes que la verdad, porque la verdad incomoda, pero la imitación acaricia. La verdad confronta, pero la imitación entretiene. La verdad purifica, pero la imitación adormece. La verdad exige rendición, pero la imitación se adapta a cada corazón. El enemigo tomó cada símbolo navideño, cada atmósfera navideña, cada emoción navideña, y los convirtió en piezas de un diseño espiritual que explotará en el tiempo final. Mientras el mundo abraza luces, Él prepara la luz falsa. Mientras el mundo canta sobre paz, Él prepara una paz que no viene del príncipe de paz. Mientras el mundo recuerda una historia dulce, Él prepara una historia alternativa que seducirá a todos los que aman más la emoción que la escritura. Y cuando el falso Mesías aparezca, será exactamente lo que el mundo aprendió a aceptar. Una luz que parece divina, pero no es santa. Una paz que parece celestial, pero no transforma. Una presencia que parece pura, pero no redime. Un mensaje que parece amor, pero no contiene verdad. El ambiente global lo celebrará. Las naciones lo recibirán con esperanza. Los líderes religiosos dirán que sus palabras son necesarias para un tiempo de crisis. Los corazones confundidos sentirán una mezcla de emoción y alivio. Los que vivieron toda su vida moldeados por la luz navideña moderna creerán que finalmente llegó lo que esperaban. Pero nada de eso vendrá del cielo. Será una réplica espiritual, un reflejo sin fuente, una luz sin origen divino, un eco sin voz verdadera detrás. Y aquí está la parte más dramática. La Navidad moderna no fue diseñada para adorar al impostor, pero sí fue usada para prepararlo. La estética emocional abrió el camino. El brillo artificial suavizó los sentidos. La tradición debilitó el discernimiento. La espiritualidad superficial anestesió el espíritu. La cultura global creó un sistema espiritual tan vulnerable que el engaño final no necesitará imponerse, será recibido con aplausos. En el bloque 9 veremos cómo esta imitación no solo prepara al mundo para celebrar lo falso, sino que marca el punto exacto en el que la profecía entra en su fase irreversible. El momento en que la luz falsa domina por un tiempo, hasta que la luz verdadera irrumpe con fuerza irresistible desde el cielo. Bloque 9. El dominio temporal de la luz falsa, el punto sin retorno. En la profecía, hay un punto en la historia profética en el que el mundo cruza una línea invisible, un punto en el que el engaño ya no es solo influencia, sino dominio,
en el que la luz falsa ya no es imitación, sino sistema, en el que las emociones ya no son solo una distracción, sino una estructura espiritual que gobierna la percepción global. Ese punto, según los expertos en profecía, coincide con la manifestación plena de la luz falsa sobre la tierra. Una luz que no destruye físicamente, pero que adormece espiritualmente. Una luz que no obliga con violencia, pero que seduce con facilidad. Una luz que no necesita imponerse, porque encuentra corazones preparados para recibirla, y esa preparación, sutil y profunda, fue moldeada durante siglos por la imagen emocional de la Navidad moderna. Cuando el falso Mesías aparezca en el escenario del mundo, la atmósfera ya estará lista, listo el lenguaje, lista la sensibilidad, listo el deseo global de paz a cualquier costo, lista la nostalgia que confunde emoción con espiritualidad, listos los líderes que claman por unidad, listas las religiones que quieren un punto de convergencia, listas las naciones que buscan un salvador humano más que un juicio divino, listos los corazones moldeados por luces que no iluminan, pero que emocionan. Ese será el momento en que el engaño dejará de ser semilla para convertirse en cosecha, y cuando el falso Mesías tome posición, la luz falsa se volverá norma. Los discursos serán pacificadores, promesas de un futuro brillante donde la humanidad vivirá en armonía sin conflicto espiritual. La tecnología será utilizada para crear señales visuales y sonoras que imiten manifestaciones divinas. Habrá eventos globales donde la gente se reunirá con lágrimas en los ojos creyendo que está experimentando una atmósfera celestial, cuando en realidad estarán dentro de una arquitectura espiritual diseñada para manipular emociones. La luz falsa cubrirá el planeta como un manto suave, pero letal para el discernimiento. Y aquí está lo más inquietante. Esa luz no provocará rechazo masivo. Provocará alivio, provocará esperanza, provocará unidad, provocará un sentido falso de propósito espiritual. Será el momento en que la humanidad creerá que por fin la oscuridad terminó, cuando en realidad será el momento en que la oscuridad tome el control disfrazada de luz. Este es el punto de no retorno. El punto donde las profecías de engaño global se cumplen con precisión. El punto donde el mundo preferirá la imitación, porque la verdad se volvió incómoda. El punto donde la humanidad verá la luz falsa como el cumplimiento de lo que siempre deseó. Será entonces cuando los pocos que aún guardan discernimiento sentirán un dolor que no viene de la carne, sino del espíritu, porque verán al mundo rendirse ante una luz que no proviene del cielo. Verán a multitudes celebrar al impostor como si fuera el enviado de Dios. Verán a líderes espirituales combinar escrituras con mensajes del falso Mesías, creando una religión híbrida que parece bíblica, pero no es santa. Verán templos completos aplaudiendo una revelación que contradice la palabra, pero que encaja con la sensibilidad emocional del tiempo. Verán la luz falsa ser proclamada como verdadera, mientras la luz verdadera será tachada de fanatismo, radicalismo o amenaza. El espíritu del tiempo se invertirá. Lo que es santo será rechazado, lo que es falso será celebrado, lo que es profético será ridiculizado, lo que es emocional será exaltado. La oscuridad no se presentará como tinieblas, se presentará como iluminación, y esa supuesta iluminación será la antesala del último acto de la profecía, la confrontación entre la luz falsa que domina temporalmente el mundo y la luz verdadera que descenderá con gloria inconfundible. Porque Apocalipsis no habla de un mundo hundido en sombras visibles, sino de un mundo cegado por una luz engañosa. No de una humanidad aterrada por la oscuridad, sino embelesada por un brillo falso.
no de una generación que rechaza la espiritualidad, sino de una que abraza una espiritualidad adulterada. Y cuando esa luz falsa domine, la profecía entra en su fase irreversible. El cielo se prepara para intervenir. La luz falsa tendrá su momento, pero será breve. Será intensa, pero será limitada. Será global, pero no eterna. Será celebrada, pero no permanecerá, porque el dominio del impostor es el preludio exacto del momento en que el cielo decide abrirse. Bloque 10. El regreso de la luz verdadera, cuando el cielo rompa el engaño y revele la Navidad que el mundo quiso olvidar. Y entonces llegará el momento que la profecía siempre anunció, el momento que las tinieblas intentaron ocultar con símbolos, emociones y luces artificiales, el momento que la Navidad moderna silenció debajo de capas de nostalgia, costumbre y ternura. Llegará el día en que la luz falsa cubrirá la tierra, en que multitudes celebrarán al impostor, en que los corazones dirán que finalmente encontraron la paz que siempre soñaron. Y será justo en ese instante, en el clímax del engaño, cuando el cielo decida abrirse, no de forma simbólica, no de forma emocional, no de forma decorativa, sino literalmente gloriosa, inconfundible, irresistible. El cielo se abrirá y la humanidad entera verá lo que la Navidad anunciaba desde el principio, que la luz verdadera no vino para dormirse en un pesebre, sino para volver a reinar con fuego. Ese día, la luz falsa se quebrará como vidrio bajo un trueno. Su brillo será deshecho por la presencia del Rey. Las señales del impostor serán expuestas como imitación barata frente a la gloria indescriptible del Hijo del Hombre. Las palabras suaves del falso Mesías se desvanecerán como eco sin origen cuando la voz del cielo resuene como muchas aguas. Los que celebraban un Salvador emocional serán confrontados por el verdadero Salvador, cuya mirada es llama ardiente, cuyo rostro brilla como el sol, cuyas palabras dividen verdad de mentira. Ese día, la humanidad comprenderá lo que nunca quiso aceptar, que la Navidad no era un cuento dulce, era un anuncio profético, un anuncio que apuntaba no al pasado, sino al futuro, no a la fragilidad del niño, sino al poder del Rey. Y cuando Él aparezca, no habrá comparación posible. El impostor, que parecía tan luminoso, quedará reducido a sombra. La paz falsa se revelará como engaño. La unidad superficial se disolverá ante la presencia del Señor de señores. Las naciones que celebraban la luz artificial sentirán cómo esa luz se apaga de golpe, y los cielos retumbarán con una verdad que nadie podrá ignorar. La Navidad fue la primera señal. Este es el cumplimiento final. El niño del pesebre aparecerá como el Rey del universo. La humildad de Belén será reemplazada por la majestad del trono. La estrella que guió a los sabios será reemplazada por el brillo eterno del rostro del Mesías. El silencio de la noche santa será reemplazado por el sonido de trompetas. Lo que la tradición quiso suavizar será restaurado en gloria. Lo que la luz artificial quiso imitar será eclipsado por la luz verdadera. Esa luz que no solo ilumina, sino que revela. Esa luz que no solo inspira, sino que gobierna. Esa luz que no se puede manipular, imitar ni controlar. Y entonces todo el mundo comprenderá por qué las tinieblas trabajaron tanto para distorsionar la Navidad. Porque si la humanidad hubiera entendido la señal, habría esperado al Rey verdadero. Si hubiera entendido la profecía, no habría caído ante la imitación. Si hubiera reconocido la guerra espiritual detrás del pesebre, habría mantenido la vigilancia. Pero ese día, incluso quienes fueron engañados verán, aunque tarde, la diferencia entre la luz que adormece y la luz que reina. Y en medio de ese momento indescriptible, la voz del cielo resonará como lo hizo con Juan en Apocalipsis 19. Fiel y verdadero.
Así será su nombre, así será su manifestación, así será su victoria, no suave, sino absoluta, no emocional, sino eterna, no superficial, sino definitiva. Ese será el día que la Navidad anunciaba sin que el mundo lo supiera. El día en que la luz verdadera rompe el dominio de la luz falsa para establecer el reino que nunca tendrá fin. Y si hoy estás escuchando este mensaje, si tu espíritu siente que esta revelación no es casualidad, si algo dentro de ti entiende que estamos viviendo tiempos decisivos, te invito a no quedarte callado. Comparte este video para que más personas despierten antes de que sea demasiado tarde. Deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal Pruebas Bíblicas, donde seguimos levantando la voz en medio de un mundo que prefiere la sombra disfrazada de brillo. Aquí hablamos la verdad que muchos no quieren aceptar. Aquí desenterramos la profecía que el enemigo quiso silenciar. Aquí preparamos corazones para la luz verdadera que está por manifestarse, porque la Navidad no era nostalgia, era advertencia, y esa advertencia está a punto de cumplirse.